La casa ideal sería sin escalera, con baños altos, sillas con respaldos. Cada persona con discapacidad tiene diferente necesidad. Tratamos de vivir lo mejor que se puede el día a día, pero la casa, nos guste o no, ahí tenemos que vivir y esa es una realidad. Me siento segura en la casa, pero al salir ya no. Muy buenos días todas, todos y todes. Bienvenidos a la presentación de este informe temático Derecho a la vida independiente e inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Saludo y agradezco las palabras de Lupita. Muchísimas gracias, Lupita. De Mau. Muchísimas gracias, Mauricio. Y también la presencia de mi estimadísimo y querido Temístoclo Villanueva, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y que, como todos, algunos de ustedes saben, porque han participado en lo que él está haciendo, pues está promoviendo igual espacios para escuchar, en todo el amplio sentido de la palabra, escuchar muchas veces sin oír, ¿no? O sea, más bien sin exactamente la tradición, ¿no? Promoviendo espacios para, pues, generar y apoyar políticas públicas en esta ciudad. Y bueno, a Eliseo Guajardo, quien, bueno, es uno de los promotores de la visión del enfoque de la discapacidad desde lo social, mucho antes, varios años antes de tener la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Agradezco mucho que esté con nosotros y la verdad también agradezco a la vida haberlo puesto en mi camino desde hace muchísimos años para poder tener esta visión compartida. Es un gusto también contar con la presencia de todas y todos ustedes, de organizaciones, de personas aquí que estuvieron en las audiencias, y como dice Lupita, pues ella aquí fue una voz, pero aquí, y es una parte que también ya rescató Eliseo, y muy importante de este informe, que es la manera en que intentamos, podemos mejorarlo seguramente, pero intentamos que no tener un informe donde nada más habláramos, pues, gente sí comprometida, pero, y sí especialistas también, ¿no? Pero no nada más eso, sino sobre todo las personas con discapacidad, porque si no, ¿cómo íbamos a hablar exactamente del artículo 19 si no lo hacíamos precisamente a través de ustedes? Entonces, quienes están aquí, agradecerles no nada más el que estén ahorita presentes, sino el haber estado con nosotros, con la comisión, para la elaboración de este informe. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo al derecho de vivir en forma independiente y ser incluidas en la comunidad, se sustenta tanto en los derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales. El derecho a cada persona a circular libremente y a escoger libremente su residencia. El derecho a un nivel de vida adecuado que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuadas. Y los derechos básicos a comunicarse constituyen la base del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Ya lo decía Eliseo, y acompaño exactamente el comentario, un artículo muy ligado al artículo 12, que exactamente habla de capacidad jurídica, al que él hizo referencia a través de todo lo que tenemos que hacer todavía para erradicar la interdicción en términos de una práctica aberrante y contraria a la Convención y a los derechos de las personas con discapacidad. La libertad de circulación, un nivel de vida adecuado y la capacidad de entender y de hacer entender las propias preferencias, opciones y decisiones son condiciones indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de la persona. Así lo reconoce la observación general número 5 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, publicada en el 2017. Por su parte, la observación general número 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya que la segregación y el aislamiento conseguidos mediante la imposición de impedimentos físicos y sociales se consideran discriminación.
También destaca que el derecho a una vida adecuada también incluye la disponibilidad de servicios de apoyo y de recursos y tecnologías auxiliares que respeten plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad. A pesar de la relevancia y alcance de este derecho, en nuestro país y ciudad existe un gran rezago en la materialización del contenido del artículo 19. La institucionalización de las personas con discapacidad es muy frecuente y socialmente aceptada, y sobre todo es generalizada la existencia de ideas erróneas respecto a lo que significa vivir de forma independiente y participar de la comunidad. Por esa razón, la vida independiente es una parte esencial de la autonomía y la libertad de las personas. Y el Comité de Personas con Discapacidad para el comité no significa solamente y necesariamente vivir solos o llevar a cabo actividades cotidianas por uno mismo, pero lo que sí es determinante y fundamental es contar con la libertad de elegir y de ejercer el control sobre la propia vida y actividades cotidianas. Eso es el foco. El foco no es la autonomía como generalmente la entendemos, sino la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, y ese es el punto focal de lo que en términos culturales implica el artículo y nos apela el artículo 19, y lo que nos cuesta mucho trabajo como sociedad a entender y a cambiar. Para ejercer los derechos de vida independiente y a participar en la comunidad se requieren los sistemas de vida independiente que necesariamente implican vivir fuera de las instituciones residenciales de todo tipo. El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad ha sido enfático en que el derecho a la vida independiente conlleva igualmente la obligación de poner en libertad a todas las personas que estén confinadas en contra de su voluntad en servicios de salud mental y otras formas de privación de libertad específicas de la discapacidad. Finalmente, el comité ha interpretado que la obligación del Estado en relación al contenido del artículo 19 es brindar apoyos institucionales a las familias sobre las alternativas y evitar la institucionalización, así como para brindar a ellas opciones para acompañar a sus familiares en la toma de decisiones. Y cuidado, Lupita nos plantea algo súper importante, y es que no nada más estamos hablando de la institucionalización como la conocemos en albergues o en instituciones, sino que también las casas pueden convertirse también en esta barrera y en este sentido de institucionalización. Tenemos, y ya lo mencionaba el diputado, una constitución política que reconoce el derecho al cuidado de toda persona para que sustente su vida y vida en sociedad. Para ello, establece la obligación de las autoridades para fijar un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas que priorice la atención de varios grupos, en especial también como grupo de atención prioritario las personas con discapacidad. En esta comisión hemos recibido del 2013 al 2020 1,777 quejas por parte de personas con discapacidad. La mayoría de ellas, o sea, estamos hablando que en 2 años hemos recibido el 40% de estas quejas. Las personas que vienen, en su mayoría son personas entre los 30 y los 59 años de edad, 50% de ellas son personas que corresponden a personas con discapacidad física, 15% personas con discapacidad psicosocial, 13.5% discapacidad sensorial, 8% auditiva y 1.5% de otro tipo de discapacidades. El 80% de las quejas calificadas como presuntamente violatorias corresponden a autoridades del nivel central, entre las que destacan la antigua Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SEDESA, el DIF, Civiso, entre otras, y el otro 20% a alcaldías. En este informe quisiera resaltar básicamente que da cumplimiento, como lo vimos, al lema "Nada de nosotras sin nosotras".
Así es como básicamente vuelvo y no voy a acabar de reiterar el agradecimiento a todas las personas que de manera individual, pero también a los colectivos, a las colectivas y a las organizaciones que hicieron posible la realización de este informe con sus aportaciones, con sus saberes, con su compromiso, con sus palabras habladas y no habladas, aquí, en ellos, y esta es la parte quizá de más, que más tendríamos que seguir resaltando en este informe. Ya lo decía Eliseo, y pues humildemente aquí lo decimos, todos y todas y todos somos partícipes de un informe que es único, por lo menos en esta región, no nada más en el país, no nada más en esta ciudad, sino en esta región, en términos de la apuesta metodológica. Talleres, reuniones, consultas, encuentros, que ya Mau nos dio una probadita de lo que fue los talleres que hicimos, el taller que hicimos con niños y niñas, porque esa es otra. Fuimos transversales, tanto en edades como en diferentes discapacidades, ¿no? Eso es muy importante también, porque si no también nosotros estaríamos poniendo estas mismas barreras de lo cual nosotros nos quejamos. Entonces, parte del mensaje de este informe es que se repitan este tipo de metodologías y ahora sí que nunca más. Sabemos que se puede, sabemos que hay disposición, tenemos las metodologías y tendríamos que impulsar que todas las informes, todo lo que se haga, todas las políticas, todas las leyes contaran básicamente con este tipo de metodologías o otras que si nos inventemos y seamos creativos para poderlas generar. Quisiera rápidamente nada más señalar algunas de las cuestiones que trae en términos de política pública y de señalar recomendaciones a política pública este informe. Aquí de todos modos, pues a todo mundo se le va a entregar, va a estar disponible. También se realizó una versión amigable del informe. Esperemos también que todo lo que tenga que ver con el alcance lo podamos lograr. Aquí la intención es además devolverles a los y las participantes lo que ellos aportaron para llegar a esto. Algunas de estas son revisar que las leyes de la Ciudad de México estén armonizadas con el contenido de la convención. Ahí te lo encargo, diputado. Crear un sistema de apoyo gubernamental para la toma de decisiones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del ejercicio de sus derechos. Generar un plan de desinstitucionalización de las personas con discapacidad, a la par de ofrecer recursos económicos para los centros de asistencia social, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles, a fines de que sus condiciones de vida sean dignas y favorezcan, por ejemplo, la asistencia y el personal de apoyo a las personas con discapacidad. Es decir, continuar, que ya hay algunos esfuerzos por reintegración a la comunidad, trabajo con las familias extensas que permiten exactamente este proceso. Asegurar presupuesto y medidas para que todos los espacios y servicios públicos sean accesibles progresivamente, consultar a las personas con discapacidad sobre el ejercicio de sus derechos, capacitar a las personas servidores públicas sobre los derechos de las personas con discapacidad, realizar acciones de sensibilización para la sociedad en general sobre los derechos de las personas con discapacidad, trabajar con organizaciones locales, nacionales e internacionales para adoptar modelos exitosos de respeto y garantía de los derechos de personas con discapacidad, atender las propuestas de las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan para mejorar las condiciones de la vida independiente en diferentes ámbitos: transporte público, educación, vivienda, trabajo. Aquí tenemos igual a la Procuraduría de la Secretaría del Trabajo, porque, como lo decía Lupita, también es una parte fundamental. Servicios financieros, tecnologías de la información y comunicación, innovación, acceso a los beneficios de la ciencia, recreación, ejercicio de capacidad jurídica libre de discriminación, entre otros. Con esto concluiríamos, digamos, este pequeño repaso a un informe que requiere no nada más una lectura
rápida, ¿no? Cuando digo rápida, no es una lectura en donde pasemos y digamos, ah, mira, qué bien hecho o no qué bien hecho está, sino que requiere una lectura comprometida exactamente a hacer realidad muchos de los derechos de las personas con discapacidad, porque eso implica hacer realidad el artículo 19. Cuando nosotros cumplamos y hagamos realidad el artículo 19, significa que habremos hecho realidad muchísimos otros de los articulados de esta convención. Y esto requiere, y para eso estamos, para señalar las políticas públicas que se requieren, para trabajar sobre las normatividades que tenemos que trabajar, pero también para impulsar un cambio social en términos de no más a las percepciones que no tengan enfoque de derechos, no más a la visión médica de la discapacidad, no más, no nunca más, sin las personas con discapacidad que tienen mucho que hacer y sobre todo tienen el derecho de elegir, y nosotros lo que tenemos que hacer es la obligación que tenemos de quitarles la barrera para que esto se haga realidad. Quisiera terminar nada más felicitando, disculpen, a la casa, ¿no?, al centro a lo que era el centro de investigación en su momento, que es la Dirección de Investigación de la Comisión, a la Dirección de Vinculación, a la Dirección de Educación, a muchísimas áreas de la Comisión que estuvieron presentes y haciendo posible las consultas y toda la metodología, y el que también por ellas y por ellos y por ellas estamos aquí presentando este informe, que por cierto era algo que tenía pendiente y en la mente desde que tomé posesión de la comisión, y mil disculpas por el retraso, compañeras y compañeros, pero aquí está. Muchas felicidades.